¿Habías oído la expresión discusión bizantina? Es bastante probable que sí. Suele llamarse discusión bizantina aquella que no va a ninguna parte. Una discusión que es estéril, una discusión que no es esencial y una discusión que en el fondo es una pérdida de tiempo. ¿Por qué se llama bizantina? Bueno, sucede que Bizancio es uno de los nombres que ha tenido una ciudad que en otro tiempo se llamó Constantinopla y que actualmente se llama Estambul en Turquía. Esta ciudad que tiene siglos y siglos de existencia ha conocido muy diversos gobiernos, muy diversos imperios. Y sucede que en un largo periodo de su historia, esta ciudad fue la capital del mundo culto. Cuando Roma cayó bajo la presión de las invasiones bárbaras a finales del siglo V, una nueva Roma, podemos decir, había como capital del Imperio Romano. Esa nueva Roma fue precisamente Constantinopla, que originalmente quiere decir la ciudad de Constantino. Y durante todo ese tiempo y durante cerca de 1000 años, esa nueva Roma, es decir, la prolongación del Imperio Romano en Oriente, fue lugar de estudio, fue lugar de liturgia, fue lugar de oración, fue lugar de santidad para muchos, pero también fue lugar de una gran burocracia civil y de una gran burocracia eclesiástica. Y cuando hay una gran burocracia, pues alguien decía, siempre va a suceder que el primer deber de un burócrata es justificar su propio puesto. El primer deber de un funcionario es justificar por qué le pagan y por eso tiene que hacer parecer indispensable su puesto, su oficio, su trabajo. Eso quiere decir que donde hay una gran burocracia civil o eclesiástica, vamos a encontrar una gran prosperidad de papeles y de estudios, muchos de los cuales son simplemente bizantinos. Esta ciudad, Bizancio, es decir, esta Constantinopla, se llenó de tanta burocracia eclesiástica y teológica incluso, que muchos de los que estaban ahí ya no sabían de qué escribir y desconectados de las fuentes vivas de la fe, terminaban discutiendo tonterías. De eso trata la primera lectura de hoy, de la primera carta de San Pablo a Timoteo en el capítulo 6. Lo que nos cuenta este breve texto es, entre otras cosas, que hay que evitar las discusiones estériles. Cosa que puede parecer como una contradicción para algunos, porque no hace mucho decíamos que es importante guardar la pureza de la doctrina y que es necesario defender la doctrina. Y si hay que discutir por defender la doctrina, pues hay que hacerlo. Pero resulta que el mandato que nos da Pablo en el texto de hoy es eviten las discusiones. Un momento. El apóstol San Pablo no da un precepto absoluto como decir eviten toda discusión. Gracias a Dios, las traducciones que conozco son bastante precisas. Eviten las discusiones de palabras, cuando simplemente se discute por palabras. Esas son las discusiones bizantinas, esas son las discusiones estériles. Y cuando hay una discusión que es estéril en materia de la búsqueda de la verdad, cuando no se está buscando la verdad, se está buscando la vanidad. Esa frase te puede servir. Cuando en una discusión no se está buscando la verdad, se está buscando la vanidad. Y cuando se está buscando la vanidad, lo que interesa es simplemente ganar la discusión como un homenaje al propio yo, un homenaje al propio ego. Y eso, por supuesto que no le da la gloria a Dios. Y por eso Pablo quiere que evitemos esas discusiones. Conclusión. La conclusión es que las discusiones son importantes si son discusiones sobre realidades, sobre los contenidos reales de nuestra fe y nos conducen a profundizar en la fe y a conocer mejor la verdad. Esas discusiones son importantes. Pero las otras discusiones, las discusiones que se quedan solamente en palabras y que tienen como único propósito en realidad inflar el ego de alguien, esas hay que evitarlas. Tener el discernimiento entre cuál es la discusión que vale y cuál es la que no vale, cuál es la importante y cuál es la no importante,
Ese discernimiento ciertamente requiere de un gran auxilio del Espíritu Santo, que venga sobre nosotros, que venga sobre la iglesia y especialmente que venga sobre nuestros pastores, porque hay discusiones que tienen que darse. Hay discusiones que no se solucionan simplemente callándose. Hay discusiones y hay aclaraciones que hay que hacer, pero no toda discusión es útil y para eso necesitamos un gran don de discernimiento que Dios nos conceda.